Ok, por favor enciendan las cámaras, Amanda, Michael. Gracias, Michael. Como pueden visualizar, el tema para la clase de hoy. Ok, Amanda, no hay problema. Como les decía, el tema para la clase de hoy son los árboles genealógicos. El texto nos indica que para poder determinar el tipo de herencia de un carácter, debemos estudiar cómo ha ido pasando de generación en generación. El método más utilizado para tal fin es la elaboración de árboles genealógicos. Como podrán ver en el siguiente esquema, vamos a aprender cómo elaborar árboles genealógicos en el caso del ser humano. A los hombres y a las mujeres se las representan de diversas maneras. En este caso, la mujer será representada en un círculo y el hombre en un cuadrado. Debemos indicar el fenotipo de cada individuo para el carácter que estamos estudiando. Tenemos dos posibilidades. En caso de alelos múltiples, anotaremos el fenotipo directamente sobre los símbolos. Para el resto de los fenotipos, sombrearemos o no el símbolo dependiendo del fenotipo. Una pareja indicamos uniéndolos con una línea horizontal. Como pueden ver, la unión de la mujer y el hombre, una pareja, crea descendencia, que vendrían a ser dos hijos femeninos y uno masculino. Cada fila horizontal de individuos es una generación. La primera es la generación parental y la anotamos con una P mayúscula. A la siguiente generación la anotamos con una F y un subíndice que indique el número de generaciones que le separa de la paterna o de la parental. Como pueden visualizar, esta es la primera generación en la cual solo dos individuos de esta generación pudieron crear descendencia. En el caso del hijo varón, tuvo una unión con una mujer, la cual generó a la siguiente generación, que viene a ser la segunda generación. Dicha generación está compuesta por una mujer y dos varones, y en el caso de la segunda generación, por el lado maternal, tenemos que la hija femenina tuvo una unión con, con un varón, el cual generó a una generación femenina, un descendiente femenino. Esos serían los indicadores para identificar a los distintos individuos. Utilizamos los números arábiga, iniciamos la numeración en cada generación. Dentro de cada generación, numeramos todos los individuos que tengan relaciones con la familia, sean descendientes de la generación parental o no. El estudio de los árboles genealógicos nos sirve para determinar el genotipo de los individuos de la familia. Para ello debemos tener en cuenta cómo se transmiten los caracteres de los progenitores a los descendientes. Por favor, Amanda, ¿puedes leer el siguiente texto? Termina el carácter pigmentación de la piel, presenta dos alelos, un alelo Q que determina el albinismo y el alelo Q mayúscula dominante que determina la normalidad. Si
Del siguiente árbol genealógico deduce genotipos que faltan. Si el individuo F23 tiene un hijo con una mujer del genotipo Q, Q mayúscula, ¿qué genotipo y qué fenotipo presentarán sus descendientes? Ok, Michael, ¿puedes responderme la pregunta que plantea Amanda? ¿Cómo aumentar? Puedes responder la pregunta que plantea Amanda en el siguiente ejercicio. ¿Qué genotipo y qué fenotipo presentarán los descendientes si el individuo F23 tiene un hijo con una mujer genotipo QQ mayúscula? Mm, Uy, no, no entiendo. Ok, mira, nos indica que la Q determina que el individuo nace con normalidad, ¿no? La Q Ya, mayúscula. Entonces, un individuo que tiene doble Q mayúscula significa que es un individuo con normalidad. En el caso de que sea una Q minúscula y una Q mayúscula, presenta una mutación, por decirlo así, que viene a ser el caso del albinismo. ¿Conocen el albinismo? sí, maestro. Ok. A continuación mostramos las características de otros caracteres hereditarios humanos relacionados con diversos trastornos. Por favor, Michael, ¿puedes leer la tabla? Ya, maestro. Por eso. Los tipos de trastornos. Anemia falciforme. Descripción. Trastorno causado por una configuración tridimensional errónea de la hemoglobina, hemo- hemoglobina, que deforma los eritrocitos, que se rompen y ocasionan anemia. Alelos y tipos de herencia. Alelo normal, HBA. Alelo falciforme, HBS. Son alelos codominantes. Albinismo. Consiste en la ausencia de melamina en el pigmento que da color a la piel, los ojos y el cabello. Estas partes quedan despigmentadas y se produce una externa sensibilidad a la radiación solar. Alelos y tipos de herencia. Alelo normal A, alelo albino A minúscula. Normal, normal domina sobre albino. Con condro, condrodistrofia. Restricción. Es un tipo de enanismo que consiste en un acortamiento de la longitud de las extremidades. Alelo normal C minúscula. Alelo condrodistrofia C mayúscula. Condrodistrofia domina sobre normal. Fenil, fenilce- fenilcetonurina. Fenilcetonurina. Deriva de un error en la reacción de la degradación de los aminoácidos. Fenilalanina. La acumulación de estos en el cerebro causa trastornos muy graves como el retraso mental. Alelo normal F mayúscula. Alelo fenilcetonurina F minúscula. Normal domina sobre fenilcetonina. Ok, gracias, Michael. Con las informaciones anteriores podemos resolver cuestiones sobre la herencia de estos caracteres, como el siguiente ejemplo. ¿Cuál es el genotipo de un hombre de grupo sanguíneo A y de una mujer de grupo B que tiene un hijo del grupo O? La representación de diversas posibilidades en los árboles genealógicos de la derecha pueden ser de ayuda para resolver este caso. Como pueden ver, aquí tenemos la unión, pues, ¿no? Del hombre y la mujer, que viene a ser la primera generación. La primera generación, la unión de un individuo de sangre A más un individuo de sangre B crea un individuo de sangre AB. Igualmente, de la misma manera, la unión de un individuo de sangre AO y de sangre B
crea a individuos de AB o BO. Y por último, la unión de un individuo AO y BO crea individuos con el tipo de sangre AB, AO, BO y por último O. ¿Alguna pregunta con respecto a al tema de la clase? No, Amanda, ¿tienes alguna pregunta con respecto a la clase? No, profe. Michael, ok. Ok, Rua, ¿tienes alguna pregunta con respecto a la clase? no. Listo, entonces pasemos a explicar lo que es la tarea en clase. La tarea en clase consta en responder las siguientes preguntas. Un hombre de grupo sanguíneo O se somete a una prueba de paternidad de un niño de grupo sanguíneo AB. ¿Es posible que ese hombre sea el padre del niño? Aquí tienen que justificar en el caso de que pongan sí, justifiquen por qué en su perspectiva, si es posible que sea el padre del niño. Y en el caso que no, de igual manera, por qué no es posible que sea el padre del niño. La siguiente pregunta, ¿cuál debería ser el genotipo de los padres de dos hermanos cuyos grupos sanguíneos son AB y O respectivamente? De igual manera, tienen que justificar esta pregunta. ¿Alguna consulta con respecto a la actividad, Amanda, Michael, Rua? No. La mitad. No. Ok, entonces pasemos a la siguiente actividad. En esta actividad tendrán que realizar un árbol genealógico con al menos 3 generaciones representando la herencia del albinismo, indicando los fenotipos y genotipos. ¿Alguna pregunta con esta actividad, Amanda, Michael, Rua? No. No, ninguna. La mitad. Ok, listo. Entonces, eso sería todo lo que compete con respecto a la clase de hoy. Alumnos, si tienen alguna consulta o duda, pueden preguntarme en este horario de clase o mediante la plataforma.